¿Cuáles son las características del Evangelio según Lucas? Según Lucas. Las conocéis perfectamente. Aparte de ese prólogo cristológico que es el Evangelio de la infancia, que tiene también como San Mateo, aunque son muy diferentes uno y otro, muy pocas cosas en el uno y en el otro coinciden. Vaya por Dios. Aparte de esto, como digo, Lucas tiene sobre todo tres grandes temas. Primero, el del anuncio de la salvación. Es en realidad el tema de todos los evangelios. Pero Lucas adquiere una fuerza especial en cuanto que de manera explícita se dice que esa salvación, ese reino de Dios, ha llegado ya y está vivo entre vosotros. Incluso la proclamación de las bienaventuranzas que leíamos el domingo pasado precisamente, habréis notado que la gran diferencia con Mateo, primero es el número, son 4 en lugar de 8. En segundo lugar, se añaden una especie de, no podemos llamarlo malaventuras, pero de quejas, digamos. Ay de los ricos, ay de los que... Y sobre todo, es mucho más importante que en Lucas las bienaventuranzas son en estilo directo, mientras que en Mateo ya están prácticamente convertidas en expresiones de tipo sapiencial. Mientras que Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque Lucas es mucho más directo. Bienaventurados vosotros que tenéis hambre. Bienaventurados vosotros que lloráis. Bienaventurados los que ahora... el reino de Dios se manifiesta de una manera más inmediata, más directa en el evangelista San Lucas. Muy probablemente esta redacción lucana está mucho más cerca del original de Jesús que la redacción de Mateo. La redacción de Mateo supone una mayor elaboración, supone ya convertir las bienaventuranzas en grandes normas o principios, mientras que en el caso de Lucas son palabras directas, inmediatas, a la gente que tienen allí. Hay que tener en cuenta que la gente que rodeaba a Jesús en esas ocasiones era gente que pasaba hambre. El fisco romano se llevaba prácticamente todo. Era imposible a un agricultor o a un pescador progresar, imposible absolutamente. Y era todavía habitual, pues casi que uno tuviera que venderse para pagar las deudas y convertirse en esclavo, cosa que era muy normal en el Imperio Romano. En segundo lugar, es muy importante en el evangelista San Lucas una visión general y global del pueblo de Dios que comprende no solo el mundo judío, sino sobre todo el mundo romano, el mundo pagano. La dimensión comunitaria y universalista en Lucas le viene precisamente de su misma condición de cristiano proveniente del paganismo. La dimensión comunitaria, cuando llaman a los discípulos, el envío de los 12, pero también el envío de los 70 o 72, según otros manuscritos, hasta el punto de que muchos comentaristas afirman que el número 70, 72, era el número que se consideraba como total de los países de la tierra. Era, por tanto, un envío simbólicamente al mundo entero. La salvación no es para unos pocos, no solamente no es solo para el pueblo judío, no solamente para unos pocos, sino que es
universal. La tarea de construir el pueblo de Dios es una tarea que tenemos entre todos y que de un modo explícito se manifiesta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo no acaba sus comunidades. Fijaos que no sé si hoy nuestro obispo no le hubiera llamado la atención a San Pablo por su manera de actuar, pero Pablo, cuando una comunidad empezaba a caminar, ya nombraba responsables y se marchaba a otro lado. Nunca esperó a que una comunidad estuviese plenamente establecida. Por eso tuvo problemas con los corintios, tuvo problemas con Tesalónica, en fin, tuvo varios problemas. Pero era su manera de actuar. Pablo tiene que anunciar el Evangelio hasta el confín del mundo. Y corría prisa. Y entonces él va dejando a unos a un lado, manda a otros a otro sitio, mira a ver cómo están y sobre todo sus cartas son en gran parte motivadas precisamente por esta manera de actuar. Pero es que si hubiera hecho como nosotros y hubiera querido consolidar sus comunidades, hubiera podido ir a 2 o 3, no más. Esta manera de actuar nos tendría que hacer pensar también a nosotros, ahora que tenemos este problema precisamente de los pocos sacerdotes, pero esta es otra cuestión. En todo caso, para Lucas es urgente anunciar la buena noticia en el mundo entero. Y hay que cumplir la promesa de Jesús, de que se lleve a cabo hasta el confín del mundo el anuncio de la palabra del Señor. El confín del mundo es Roma. Llegando a Roma, se ha llegado al mundo entero. Pablo todavía pensaba que había que llegar más allá, por eso su deseo de visitar España. Y hay un tercer tema, que es el que yo he subrayado en esta vez y el que le vamos a dedicar un poquito más con este montón de hojas que os he dado, que no son para que las leáis todas en directo, ni son tampoco una especie de trabajo, sino simplemente unas sugerencias como ahora. En primer lugar, Lucas nos presenta a Jesús caminando desde Galilea hasta Jerusalén, como digo, en un camino muy largo, que llega desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, prácticamente 10 capítulos. La ida de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén en Lucas dura 10 capítulos. Es decir, ocupa prácticamente casi la mitad del Evangelio. Son 24 capítulos, pues casi la mitad es ese camino. Y es en ese camino en el que Lucas va situando todos los acontecimientos, la figuración, las parábolas, los milagros, todo lo va situando en ese largo. El mismo evangelista nos señala lo que podemos llamar 7 grandes etapas. El número 7 es posiblemente un número simbólico. En la edición del Evangelio, de los Evangelios de la Conferencia Episcopal, con muy buen acierto, están subrayadas estas etapas. Y entonces no es difícil el encontrarlas. Yo os las he puesto aquí, pero sí os quiero señalar los comienzos, para que veáis cómo Lucas tiene la conciencia de que Jesús va siempre caminando, siempre no se está quieto, hasta llegar a Jerusalén. Como os decía, el comienzo lo tenemos en el capítulo 9, exactamente en el verso 51. Jesús ha elegido a los discípulos, a los apóstoles, los ha enviado y ahora ya con ellos
se decide a ir a Jerusalén. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y además, curiosamente, va a Jerusalén por el centro de Palestina. Es verdad que Lucas no conoce bien el paisaje y probablemente no se percató de esto. Pero normalmente los galileos no iban a Jerusalén por el centro. ¿Por qué? Porque había que atravesar Samaria. Y los samaritanos, cuando se enteraban de que los que pasaban eran judíos en peregrinación a Jerusalén, los trataban mal. Les tiraban piedras, no les daban de comer, no les daban alojamiento y si podían les echaban a patadas de los pueblos. Por eso las peregrinaciones se hacían siempre por la Perea, es decir, por la margen izquierda del río Jordán, hasta prácticamente cruzar un poquito antes de la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto y pasar por Jericó. De hecho, Jesús pasa por Jericó. En los evangelios se nos dice que pasa. El mismo evangelista San Lucas nos dice que pasa por Jericó. Si Jesús iba a Jerusalén yendo por el centro, no tenía que llegar a Jericó. Pero el ciego de Jericó nos habla San Lucas. Luego es que San Lucas no conoce la geografía, no sabe bien estas cosas. Y entonces lo va cogiendo como le viene. Jericó, bueno, estaba cerca de Jerusalén, pero no sabe que estaba pasado Jerusalén. Si tú vas por el centro, llegas antes a Jerusalén y luego tienes que ir a Jericó. Solo si vas por la vereda del río Jordán hasta la llanura de Jericó, entonces sí tienes que ir por Jericó y desde Jericó subir a Jerusalén. Y de Jericó a Jerusalén hay unos 30 kilómetros, en línea recta serán bastantes menos, y sobre todo hay un desnivel de más de 1 kilómetro desde Jericó a Jerusalén. Jericó está a unos 350 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Jerusalén está a unos 800 metros sobre el nivel del Mediterráneo. Por eso, los peregrinos, siempre que iban a Jerusalén, subían a Jerusalén. Y la expresión bíblica nunca es ir a Jerusalén, sino subir a Jerusalén. Pues bien, aquí comienza. Pero si os fijáis, nos vamos hasta el capítulo 10, en el verso 38, donde nos va a hablar de Marta y María, y fijaos cómo comienza Lucas. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea. Yendo ellos de camino. Si esta aldea era Betania, como probablemente lo era, fijaos qué disparate de geografía. Betania está al otro lado del Monte de los Olivos. ¿Cómo va a estar la primera etapa al otro lado del Monte de los Olivos? Por eso decimos que Lucas no conoce la geografía. Sitúa los acontecimientos según su geografía imaginaria, pero nunca según una geografía real. Esta tercera etapa la encontramos en el capítulo 13, en el verso 22. Después de presentarnos todo esto, nos dice: y pasaba por ciudades y aldeas enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. En realidad, si quitamos este verso, no pasa nada. Lucas, sin embargo, tiene interés en que sepamos que Jesús va de camino. Es una nueva etapa. Vamos encontrando estas observaciones geográficas que nos van indicando cómo las enseñanzas, los encuentros, los datos, todos los datos que Lucas ha investigado, que ha recibido, que ha controlado, él los sitúa a lo largo de un camino. En la cuarta etapa, un poquito más adelante, en el 14:25, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo:
Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, mucha gente acompañaba a Jesús. Es una indicación de que Jesús iba caminando, porque le acompañaba a la gente. La gente no acompaña cuando estás parado, te acompaña cuando vas de camino. Y lo mismo en la quinta etapa, en el capítulo 17, en el verso 11, nos encontramos otra vez la observación de Lucas. Una vez, yendo de camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Fijaros, pasar entre Samaria y Galilea no tiene sentido, porque eso quiere decirse que iba contrario de Jerusalén. Yendo hacia Jerusalén, primero está Galilea y luego Samaria. Por tanto, si va de Galilea, primero de Samaria a Galilea, quiere decirse que viene de Jerusalén. Lucas no conoce la geografía, no le importa, no la conoce. Y entonces, pues, pone estas cosas que no tenemos que empeñarnos en decir, oh, no, es que no sabe. Y entonces iba Jesús a Jerusalén, pero en sentido contrario, de Samaria a Jerusalén, de Samaria a Galilea. Es decir, en sentido contrario, marcha atrás, diríamos. No hay otra manera de interpretarlo. Pero en cualquier caso, es la quinta etapa y la sexta etapa que cura a los leprosos, y finalmente la última etapa la encontramos ya cuando en el verso 18-31, cuando ya está en Jericó. Tomando consigo a los 12 les dijo, mirad, estamos subiendo a Jerusalén. ¿Está en Jericó? En Jericó es donde va a tener lugar el famoso encuentro con Zaqueo y con el ciego. Pero yendo, como digo, por el centro, no tiene sentido. Lucas ha ido situando las cosas en una geografía imaginaria, una geografía que no conoce, que no acaba de conocer. El camino, en cualquier caso, termina en Jerusalén. Acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a los discípulos diciendo, preparaos en la entrada, y en la llegada es la entrada de Jesús montado en la borriquilla. Es el camino, un camino con una geografía poco real, si queréis, pero para Lucas es una geografía teológica. No es solamente un camino de Jesús. El discípulo que le acompaña va escuchando, va conviviendo con él, va teniendo las mismas experiencias que él tiene. Y esa es la concepción del discípulo en este momento. ¿Qué era un discípulo? Un discípulo es el que sigue literalmente los pasos del maestro. En otros evangelios, concretamente en Juan, se nos dice que Andrés y otro discípulo, que eran discípulos de Juan, le preguntan al maestro, maestro, ¿dónde vives? Parece una pregunta absurda. No, el discípulo tiene que convivir con el maestro. Por tanto, preguntarle dónde vives era el equivalente a decirle, maestro, queremos ser discípulos tuyos y vivir donde tú vives. Ese es el significado de esta expresión, porque si no parece una curiosidad malsana, ¿dónde vives? ¿A ti qué me importa dónde vivo yo? No, no es eso. Seguir al maestro significa, en ese sentido, compartir con él todo. Por eso, las quejas de Marta y Lázaro, dile a tu hermana, a mi hermana que me eche una mano, eran razonables. Mirad, en el texto se dice que Lázaro invitó a Jesús a su casa. Pero cuando se invitaba al maestro, todo el mundo entendía que con él se invita a los discípulos. Imaginaos que os llega a casa los 12 y las mujeres que acompañaban. De repente tienes que dar de cenar, de comer a 20 y tantas personas. Ahora eso no se prepara de cualquier manera.
Marta tiene mucha razón. Mira tú, a mi hermana que me eche una mano que no puedo. Es esta manera de ver y esta manera de vivir nos ayuda a entender mucho mejor el Evangelio. Bien, este discípulo que camina con Jesús, este es el que yo he intentado recoger, la imagen que he intentado recoger para proponeros este pequeño trabajo que tenéis aquí. El trabajo que tenéis en este bellísimo icono moderno de Sor Marie Paul Ferrand. Es una de las religiosas del monasterio de las benedictinas, del monasterio benedictino del Monte de los Olivos, que perpetúan el monasterio que fundara San Jerónimo con las famosas matronas romanas a las que dedica algunas de sus cartas más famosas. Pues bien, primero pensé coger los domingos todos ordinarios e intentar conectarlo con los textos del jubileo, pero realmente era imposible. Era una tarea inútil y pesadísima. Entonces, me he cogido todo el Evangelio de Lucas, excepto el Evangelio de la infancia, y le he aplicado la imagen del camino, como si fuera un gran camino. Y a cada uno de los temas, he elegido unos cuantos temas, pero prácticamente está casi todo el Evangelio, he intentado acomodarle algunas de las palabras de la bula, la bula del Papa para el jubileo. En algún caso, algunas palabras que él ha pronunciado en alguna especie de homilía o de intervención que no son palabras de la bula. Es difícil, mirad, ¿qué pasa con la bula? La bula está construida sobre sobre la carta a los romanos, especialmente, sobre el spes non confundit, que es precisamente un texto de la carta a los romanos. En toda la bula, la mayoría de las citas bíblicas que se hacen, en la mayoría inmensa, son de cartas de San Pablo, porque el Papa ha seguido prácticamente la teología paulina al escribir esta bula. Solo una vez se cita a San Lucas, solo una vez. Se le cita en un texto que es inevitable, Lucas 4, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y entonces lee las palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar un año de gracia. Lógico, este texto tenía que salir, porque es la conexión entre el jubileo del Nuevo Testamento y el del Antiguo Testamento. Pero no hay ni una sola cita más de San Lucas. Entonces, yo lo que he hecho es un poco, si queréis, aproximar un esfuerzo para poneros el texto de Lucas y subrayar con el texto de la bula uno de los temas básicos de ese texto de Lucas. Pongamos, por ejemplo, empezamos. Jesús proclama el año de gracia del Señor. Es como el tema de apertura, ¿no? Este es el tema de apertura. Siempre resumo con 2 o 3 líneas, o 4 o más, el texto bíblico. En la sinagoga de Nazaret proclama la palabra de Isaías: el Espíritu del Señor me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor. Esto se cumple hoy en nosotros. Aquí he recogido 2 textos. Uno, el único texto en el que la bula se cita a San Lucas, que es 4, 18, 19. Este texto, precisamente. El año de gracia es un texto en el que el Papa, de una manera especial, se dirige al año jubilar para los presos, para los que están encadenados.
Estas son las palabras que Jesús hizo suyas al comienzo de su ministerio, que en cada rincón de la tierra los creyentes, especialmente los pastores, se hagan intérpretes formando una sola voz que reclame con valentía condiciones dignas para los reclusos. Por si acaso, esto era poco, yo he escogido unas palabras del Papa que no son de la bula, pero que comentan este texto. Al comienzo de su predicación en la sinagoga de Nazaret, Jesús retoma este horizonte judío del jubileo. Jesús viene a liberar de toda esclavitud. Viene a abrir los ojos de los ciegos. Esta es una expresión un poquito más amplia que nos sirve para conectar el texto de Lucas con las palabras del Papa referidas al año jubilar. Después de la proclamación, la llamada. Y la llamada he escogido el famoso pasaje de Lucas 5 que proclamábamos el otro domingo. Rema mar adentro, por tu palabra lanzaré las redes. La confianza de Pedro en la palabra de Jesús es precisamente una traducción del gran tema del jubileo. La esperanza no defrauda. Pienso en todos los peregrinos de esperanza que llegarán a Roma el año que viene. Es como en la misma vocación del discípulo hay un acto de confianza en Jesús. Y este acto de confianza es el que me permite lanzar las redes, a pesar de que por mi experiencia sé que no vamos a coger nada. En cuanto a la elección, el capítulo 6 es el capítulo de la elección y es el capítulo de las bienaventuranzas y el capítulo en el que prácticamente se nos dan las bases del discípulo. Es el discípulo que va en camino con Jesús. Es el discípulo que acepta las bienaventuranzas, el discípulo que se rige por la ley del amor, incluso amando a los enemigos, el discípulo que se rige por la ley del respeto, no juzgar, incluso perdonar. Aquí he escogido el tema en el que el Papa habla de los pobres, porque es precisamente uno de los temas básicos, bienaventurados los pobres, y hablando del escándalo de los pobres y de cómo, desgraciadamente, todavía hoy los pobres son la mayor parte. Las parábolas, he escogido las dos parábolas que son la misma, pero reinterpretada por Jesús. La parábola del sembrador y la parábola aplicada a la persona. Desde el punto de vista exegético, hay una discusión sobre si la parábola del sembrador que Jesús lanza es reinterpretada por el mismo Jesús o se pone en boca de Jesús una reinterpretación que nace en la primera comunidad cristiana. No voy a entrar en esa discusión porque volvemos otra vez a las opiniones. Para nosotros una versión y otra son palabra de Dios. Entonces, fijaos, la primera es la parábola de la esperanza. Jesús seguramente ha escuchado las dificultades de sus discípulos. Anunciar la buena noticia, decirles lo del reino de Dios, invitarles a considerar la pobreza y todas estas cosas, no son fáciles de que la gente lo acepte. Como no es fácil que la gente nos escuche a nosotros. Entonces Jesús les cuenta una parábola, la parábola del sembrador. Mirad, el sembrador viene y siembra a voleo, como se sembraba antiguamente, y una parte cae a la vera del camino, otra parte donde hay abrojos y esto, otra parte de árboles, otra parte en terreno duro, donde la gente pasa. En unos sitios no crece poco, pero se muere, pero al final siempre hay un poco. No sabemos cuánto, pero siempre hay un poco que cae en tierra buena. Y ahí da el 30
Esta parábola es la gran parábola de la esperanza para el apóstol, para el discípulo. Tú siembra, sábete que gran parte de tu esfuerzo, de tu trabajo, va a perderse. O por lo menos no va a producir los frutos que tú quisieras. Pero siempre caerá la semilla en alguna tierra buena. Recuerdo que algunas veces en la parroquia yo digo la misa de San Pedro a las 12. Es la misa de los jubilados, empezando por el que la dice. Y claro, lo que tengo pues son la mayor parte gente muy mayor. Y yo todos los días, menos de 5 minutos, hago una pequeña homilía. ¿Y por qué la hace? Pues si no te escuchan, digo, mira, yo ya sé, cuando hablo, sé que hay una cuarta parte que no me oye porque tiene el oído mal. Hay otra cuarta parte que aunque me oye, no lo entiende. De la mitad que queda, pues otra cuarta parte, lo oye, pero lo olvida cuando sale. Pero siempre habrá alguien, 2, 3 personas, 4, que escucharán y les hará bien. Y para eso, aunque solo sea para eso, merece la pena. Esta es la parábola del sembrador. Y esta es una parábola muy importante para nosotros en esta situación y en estos tiempos oscuros. Pero cuando llegan a casa, el Señor explícanos la parábola. Y entonces cambia totalmente. La parábola, la semilla sigue siendo la palabra de Dios. Pero ahora el campo es muy distinto. El campo soy yo. El campo es el discípulo. No es la gente que escucha, es el discípulo. Y Jesús, o quien sea, traslada esta parábola hacia nuestro interior. Y entonces yo, ¿cómo escucho esta palabra? Y entonces me va explicando. Hay el que la escucha y dice, qué bonito. Luego se pone la chaqueta y punto. Hay el que dice, pero qué sandeces. Hay el que dice, a ver si acaba. Y es así. Y si hay el que la coge también. Y el que la coge es capaz de dar 30, 60, 100. Pero esta segunda parte es la misma parábola, pero es una parábola dirigida a nosotros personalmente, no a la gente. Por eso, la parábola primera es la de la esperanza. La esperanza, la parábola de la esperanza que no defrauda y del aviso para no defraudar. Esa es la interpretación. Parábola del sembrador, siempre cae alguna semilla en tierra buena. Y aplicación personal al discípulo, acoger la palabra del Señor como tierra buena, es lo propio del discípulo. No siempre la cogemos. Por eso también falla entre nosotros. Y el discípulo es lámpara visible. He escogido entonces un texto en el cual se nos habla de cómo la esperanza nace del amor, se funda en el amor de Cristo. Y cómo la vida del discípulo está llevada por la esperanza, que se renueve siempre y se hace presente por la acción del Espíritu, que es la que hace posible que seamos luz y luz de esperanza. ¿Veis? Así he intentado el ir recogiendo cada una de las versiones. ¿Es útil? Pues no lo sé, yo no lo sé. Pero me parece que los textos que nos dan los papas, como primero los lee uno además siempre bastante rápido. Si hay alguna cosa que te interesa, bueno, pero si no, entre unas cosas y otras. Por ejemplo, ¿dónde has metido lo de la ¿cómo se llama? La indulgencia. Pero la indulgencia nos causa muchos problemas a todos ahora.
El tema de la indulgencia nace en un momento en el que hay una conciencia no solo personal, sino social de pecado muy grande. El penitente sabe que, como dice el Papa con una expresión muy afortunada, sabe que el pecado deja siempre rastros. Pero eso explicado hoy a la gente es muy difícil, es muy difícil. ¿Y dónde lo has metido? Pues mira, pero antes, en honor a don Ricardo, que ha escrito un libro que entre otras cosas habla de Nicea, pues yo también he metido aquí lo de Nicea, porque el Papa alude precisamente en esta bula al centenario del Concilio de Nicea, los 1700 años que hace, 325, no lo olvidéis. Pues yo lo he puesto, como es lógico, en la confesión de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Mesías de Dios y seguir el camino de Jesús no es fácil. Durante el próximo jubileo se conmemorará un aniversario muy significativo para todos los cristianos. Se cumplirán, en efecto, 1700 años de la celebración del primer gran concilio ecuménico de Nicea. ¿De qué trata? Dice, aparte de preservar la unidad seriamente amenazada por la negación de la plena divinidad de Jesucristo y de su naturaleza con el Padre, la confesión de la divinidad de Jesucristo, de la misma naturaleza del Padre, naturalmente con otro lenguaje, tiene su raíz en esta confesión de Pedro. Este texto nos ayuda precisamente a tomar conciencia de ese aniversario. Lo tenéis en el número 5. Estos números 5 y 6 no significan nada, pero los números que vienen en la letrilla más pequeña es exactamente el número de la bula del jubileo. Es decir, que si pone 12, es el número 12 de la bula del jubileo, para que sepáis dónde está y cómo se. Por ejemplo, te seguiré a donde quiera que vayas, pues me da opción a hablar precisamente de lo que significa el seguimiento de Jesús por los jóvenes. Resulta triste ver jóvenes sin esperanza. Ocupémonos de los jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones. Es un texto en relación, o el texto de la oración, cuando oréis, decid, Padre, pedid y se os dará, pues lo mismo. San Pablo sabe que la vida hecha de alegría y de dolor, que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades, y nos habla precisamente de la necesaria paciencia para contemplar. La oración requiere paciencia, la oración requiere un tiempo, apartar, dejarnos de la velocidad de la vida, poner una pequeña puerta en un sitio y en otro, este es el tiempo de Dios. Y es la paciencia que tenemos que actuar. No vale que estemos siempre trabajando, hay que parar el tiempo, tener paciencia para hablar con Dios. Las condiciones del discípulo, bueno, confianza en la misericordia. Aquí es donde he puesto la cuestión de la indulgencia. Recordemos las tres parábolas de la misericordia. El padre busca la oveja perdida entre 100, la moneda perdida entre 10, el hijo perdido entre 2, y se alegra de encontrarlo. Esta especie de camino, fijaos que es el pastor el que sale en búsqueda, es siempre el movimiento, siempre el camino. Caminar a buscar, y cuando se encuentra, alegrarse.
Y este camino, precisamente, nos viene comparado con lo que significa caminar para encontrar la gracia y la purificación por medio del sacramento de la reconciliación. Es un paso decisivo, esencial, irrenunciable para el camino de fe de cada uno, dice el Papa. Redescubramos la belleza del sacramento de la sanación y la alegría, la belleza del perdón de los pecados. Sin embargo, el pecado deja huella. Por lo tanto, en nuestra humanidad débil y atraída por el mal, permanecen los efectos residuales del pecado. Estos son removidos por la indulgencia. A mí me parece una imagen muy atractiva para poder predicar, porque si no, bueno, Dios, el Señor nos perdona el pecado, pero la pena del pecado, eso es muy difícil de entender, muy difícil de entender a nuestra gente. Distinguir entre el perdón del pecado y la pena del pecado. 100 días de indulgencia. A ver usted, Dios, ¿qué significa 100 días? Cuando quien está muerto, si lo aplicamos a un difunto, ya no tiene tiempo, no vive en el tiempo. El tiempo, una vez que uno se muere, deja de existir. No hay tiempo. Por eso es inútil discutir estas discusiones que se hacen de si el juicio final será al final de todos los tiempos o cuando uno se muere. Es inútil. Cuando uno se muere ya no hay tiempo. Por tanto, el juicio particular y el juicio final no hay diferencia para él. Para nosotros sí, pero para él no, porque no hay tiempo. Muy bien. Yo no quiero decir aquí nada. Quiero decir simplemente que a veces no reflexionamos en estas cosas. Por eso, el decir no, son las huellas del pecado que permanecen. Igual que cuando uno sale de la enfermedad, necesita, pues a lo mejor 1 mes o 2 meses de convalecencia, porque aunque uno ya se ha curado, pero amigo, te ha dejado baldado. Pues exactamente igual sucede con el pecado. Se nos ha perdonado el pecado, pero estamos guardados. Las huellas del pecado siguen. Y esto, la indulgencia nos ayuda a quitárnoslo de encima. Es como si dijésemos la ayuda posterior al perdón que nos va restaurando poco a poco. Creo que es una manera de explicarla. No digo que sea perfecta y, por supuesto, someto mi opinión a los teólogos que saben mucho más de esto que yo, pero me parece que es una imagen, es del Papa la imagen, no es mía. Me parece que es una imagen muy acertada y que nos puede ayudar, porque la gente nos va a preguntar qué es eso de la indulgencia. Es que vamos a ganar la indulgencia. Oiga usted, ¿qué es eso de ganar la indulgencia? Y esto hay que explicarlo. ¿Qué les decimos? No, eso es lo de menos. Tú ven, vamos a pasear por Roma. No, un momento. Vamos a ganar la indulgencia. Por eso vamos a entrar por la puerta santa y todas estas cosas. Explicar esto, es decir, cómo el pecado nos deja maltrechos y cómo la indulgencia es como una medida especial de la misericordia de Dios administrada por su Iglesia que nos ayuda a superar no ya el pecado que se nos ha perdonado, pero sí las huellas, las consecuencias que en nosotros ha dejado el pecado, en nosotros o en quienes ya han fallecido. Por eso aplicamos la misa por ellos. En fin, son maneras, como veis, aquí tenéis, no sé si os será útil o no os será útil. Yo lo he hecho con mi mejor intención. No querría que la bula del Papa fuese por un lado y el Evangelio por otro. Y entonces he intentado conectar. Probablemente algún domingo, algún día, le ayudará y le sugerirá algo. Y en todo caso, nos ayudará a leer con un poco más de curiosidad
la bula, porque está prácticamente entera, casi aquí. Lo que no está aquí son datos del año jubilar, que naturalmente pues, no tiene nada que ver con el Evangelio, que se celebre cada 25 años, no está en el Evangelio según San Lucas. Esto es otra cosa que viene de otro tiempo, ¿no? Esto es lo que se llama. De todas las maneras, como nos queda un poquito menos de media hora, yo creo que es un buen momento para dialogar un poco sobre esta bula, sobre el Evangelio según San Lucas y sobre esta posible conexión entre uno y otro.